buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de historias del psicoanálisis. Saluda el doctor Gerardo y el día de ahora toca hablar de el único libro que escribió Lacan. Bien conocen ustedes, bueno, todos los libros cuando se habla de Lacan, se habla de sus seminarios, del seminario 1, 2, 3, 4, 10, 17, 20 y tantos, y de los escritos, que aquí en México son 2 tomos de los escritos. En la edición inglesa y en la edición francesa solamente es un solo tomo. Y bueno, pues resulta que Lacan solamente escribió un libro de psicoanálisis, que son los escritos. Y se pudiera decir, bueno, ni siquiera el libro de los escritos es un libro como tal, porque son conferencias de Lacan que, bueno, fue juntando con los años y se creó el libro de los escritos como lo conocemos ahorita. Así que, bueno, un libro, digamos, entre comillas, con todas sus simposios más importantes, sus conferencias más importantes, pero ese sí es el único libro que escribió Lacan de psicoanálisis. Tuviera el otro, o se consideraría el otro libro, el de la psicosis, pero ese lo escribió para doctorarse como psiquiatra, pero bueno, es un libro de psiquiatría, no de psicoanálisis, entonces bueno, ese no se cuenta. Y los seminarios lacanianos o los seminarios de Lacan realmente son de Miller, o son los apuntes de Miller que él escribió cuando estaba ahora sí, en el seminario de Lacan. Entonces, como tal, pues no son libros de Lacan escritos por él, sino son los apuntes de sus alumnos que escribían mientras él dictaba o hacía su seminario. Lacan siempre dijo que se le dificultaba a escribir, no era lo suyo, no le gustaba, y bueno, tanto así que solamente escribió un libro de psicoanálisis, bueno, muy a fuerzas, pero lo que sí más le gustaba y lo que sí le salía era la enseñanza oral, más que la enseñanza escrita. Y como Freud, que podía las dos enseñanzas, con Lacan solamente podía, o solamente le gustaba la enseñanza oral como tal. Y se podía decir que en sus seminarios él creaba, por no decir inventaba en ese momento su teoría, y por esa razón era lo que a él le gustaba, lo que le fascinaba, él dar esas conferencias, esa enseñanza a través de su seminario. Y por esa razón pues, tampoco no tenemos ni los escritos propios de cada seminario, los resúmenes de que Lacan hacía de sus seminarios, tampoco no lo tenemos porque no existían, o los apuntes que él hacía antes de dar las conferencias tampoco existen, se perdieron, no se quemaron, Lacan simple y sencillamente se deshizo de ellas. Y por esa razón se puede decir que Lacan solamente escribió un libro de psicoanálisis, que son los escritos, y que, bueno, aquí en la edición española o en español, pues son 2 tomos, así que son 2 libros de Lacan. Y algo que ha pasado en Estados Unidos es que Bruce Fink ha reescrito, ha hecho una traducción en inglés, por supuesto, de los escritos, más entendible, con más crítica y con más, obvio, esta descripción o enseñanza de los escritos originales de Lacan en francés, y que bueno, aquí en México todavía no se ha hecho. Esperemos se haga pronto, que alguien los escriba o los traduzca en una versión ya del siglo XXI, y que no se tenga solamente la versión de los 2 tomos de Lacan para que, bueno, sean más entendibles, porque resulta que Lacan en los niveles de los escritos no es tan difícil, pero en la traducción al español el traductor lo hizo aún más difícil como tal, y por esa razón hasta parece inentendible leerlo directamente, el libro de los escritos de Lacan en español, porque pues, el traductor ahí también le puso de su cosecha y lo hizo más difícil todavía aún de traducirlo. Así que bueno, este es el capítulo del único libro de Lacan. Y bueno, seguimos aquí con comentarios, con las anécdotas con respecto al psicoanálisis y los psicoanalistas. Y bueno, nos vemos en otro capítulo más. Que tengan un buen día.